Buenísimos. Bienvenidas, bienvenidos a todos. En mi nombre, en el del Instituto Cervantes de Milán, te agradecemos muchísimo la presencia, Alejandro Zambra, que está con nosotros. Brevísimamente lo presento porque ni hace falta presentarlo. Alejandro, novelista y escritor chileno, es autor de Bonsai, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa, que es el libro que nos convoca hoy. Poeta chileno, también un libro de cuentos que yo siempre recomiendo, yo soy muy cuentera y cuentista, que es Mis Documentos. Dos libros que son colección de ensayos, unos ensayos estupendos, No leer y Tema libre. Y le agradecemos especialmente a Alejandro su presencia hoy aquí porque está por salir un nuevo libro, Literatura Infantil. Alejandro, autor multipremiado, tiene los premios el English Pen Award, el O. Henry, el premio Príncipe Claus. Bueno, bienvenidísimo Alejandro y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Valeria, y por esa presentación tan generosa y exagerada. No, es tu currículum, no más, así es. Bueno, hoy, como les decía, nos convoca la tercera novela de Alejandro, Formas de volver a casa. Ya saben que este encuentro les pertenece a ustedes, así que el método para hablar con Alejandro es el chat, para no abrir micrófonos. Yo les voy a leer las preguntas que ustedes le hagan a Alejandro. Yo voy a hacer la primera, para romper el hielo, como se suele decir. Alejandro, vos nos querrías contar un poco cómo es o de dónde surge esta novela, cómo fue la inspiración de esta novela, que solo voy a presentar así en una línea, porque sé que el grueso de ustedes ya la han leído, que podríamos decir que arranca con la mirada de un niño de 9 años en el marco de un terremoto en Chile en 1985 sobre ese periodo histórico, ¿no? Luego, obviamente, se desarrolla la novela. Pero bueno, quería saber cuál es el germen, cómo es el génesis de esa novela, la génesis. Y bueno, yo creo que los libros tienen múltiples orígenes y cuando uno habla de ellos, los inventa un poco, ¿no? Esos orígenes y, y los va, en cierto modo, eh, cerrando demasiado, ¿no? O sea, en principio hay un montón de vacilaciones y quizá prefiguraciones inconscientes, ¿no? O sea, hay un pasaje en La vida privada de los árboles, que es la novela anterior a Formas de volver a casa, eh, que de algún modo anticipa Formas de volver a casa, pero decirlo así es casi listillo, porque en realidad ese pasaje de La vida privada de los árboles lo escribí eh, sin un plan, ¿no? Simplemente hay un momento en que el protagonista piensa en el año 1985, 1984, y recuerda las Olimpiadas de Los Ángeles, y piensa en un libro sobre el año, eh, sobre ese año, y piensa sobre lo que recordaba, en un libro que solo hablara de lo que recordaba eh, en la infancia, de lo que sabía en ese momento y de lo que no sabía, ¿no? Ese año. De lo que sabía a los 8 o 9 años y lo que no sabía. Se le ocurre que ese sería un libro que quisiera leer o escribir, ¿no? Que simplemente fuera un inventario de las cosas que sabía y las cosas que no sabía, ¿no? Eh, Se entiende que sobre la vida, sobre su país, sobre su familia, sobre todo, ¿no? Y, y piensa que ese sería el único libro que valdría la pena, ¿no? Y claro, ese libro de algún modo terminó siendo Formas de volver a casa. Pero claro, antes que eso también hay una intuición que es más general acerca de lo que significaba para personas como nosotros que habíamos nacido en esos años, en los primeros años de la dictadura, eh, hablar de la infancia, ¿no?
que era una intuición no literaria, ¿eh? Sino más bien una intuición que, 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 que nos acercaba a la literatura. O sea, no es que quisiéramos escribir sobre eso, sino que en rigor al final escribimos o nos dedicamos a escribir eh, justo porque había una, una vacilación o una tensión que tenía que ver con esos problemas, ¿no? O sea, escribir fue una manera de resolver esas tensiones. Eh, y, y era esta imposibilidad de, de diferenciar la infancia de la dictadura, ¿no? Por un lado, ¿no? O sea, que al hablar de la infancia y de la dictadura estábamos hablando más o menos de lo mismo. Lo que por cierto suena bien dramático, o sea, como titular, ¿no? Eh, y a la vez, ese dramatismo lidiaba con la sensación de que la verdadera historia le había sucedido a nuestros padres, a nuestras madres, a la generación previa, y que nosotros no habíamos sido víctimas. Y por otra parte, claro que habíamos crecido íntegramente en dictadura. Entonces, también, en rigor, el hecho de no sentirnos víctimas era un triunfo de la dictadura, ¿no? O sea, que justamente sus víctimas no se sintieran, no se sintieran víctimas, ¿no? Es una paradoja muy cruel, porque habíamos crecido bajo esa represión absoluta. Entonces, eh, ¿cómo no íbamos a ser víctimas? Pero claro, nosotros tomábamos, eh, en principio, la sensación de haber estado a salvo, ¿no? Luego se vinculaba con la infancia como un espacio siempre eh, eh, en el, un espacio siempre en penumbra, ¿no? O si se quiere, eh, semi-olvidado, ¿no? Y luego la infancia como ficción, ¿no? No como mentira, ¿no? Sino como ficción, o sea, como algo que se recuerda y a la vez se inventa al recordar y luego, bueno, los recuerdos sí se inventan. Está esa lección, esta hermosa lección psicoanalítica de que inventamos los recuerdos, incluso si no somos conscientes de que los inventamos o que los redondeamos, incluso si no queremos recordarlos, ¿no? Entonces, todo eso tenía que ver, claro, es algo, estoy hablando de cosas que son comedia conceptuales o teóricas, pero todo eso se concretaba mucho a la hora de, mm, de imaginar un relato sobre ese tiempo, ¿no? Entonces parecía difícil, parecía mejor no hablar sobre ese tiempo. Y yo creo que era la sensación que teníamos todos. Eh, Hablo medio en plural por eso, eh, porque creo que era una sensación colectiva, no la historia en sí misma, porque la historia cambiaba de persona en persona, pero sí estaba esta sensación de que había, de que no éramos sujetos legítimos, ¿no? Que la historia no nos había sucedido a nosotros. Y eso a veces era cómodo también, porque es cómodo suponer que no eres el protagonista, ¿no? Que estabas ahí en un rincón, que la historia no pasaba por ti. Entonces, esos problemas a mí me parecieron quizá en un momento muy difíciles de narrar y luego justamente por eso mismo me interesó narrarlo. O sea, porque la literatura permite hablar desde la contradicción y, y, y permite combatir el silencio eh, sin, sin, sin estridencia también, o sea, sin falsa estridencia, quiero decir, ¿no? O sea, como por ahí va el tono. Eh, bueno, no sé si te contesté la pregunta. Ahora, hay momentos concretos, ¿no? O sea, el terremoto, por ejemplo, eh,
del año 85, sí de pronto fue algo que específicamente quise narrar. Yo estaba vinculado a otro tipo de experiencia, porque yo siento que este fue un comienzo para muchos de nosotros de nuestras vidas, ¿no? Porque todos sabíamos de la existencia de terremotos y todos habíamos vivido temblores, porque Chile es un país muy, muy sísmico, ¿no? Quiero decir, es muy raro pasar una temporada en Chile sin que tiemble, y los chilenos estamos muy acostumbrados a los temblores, tanto que, que a veces ni siquiera los mencionamos, si no son demasiado fuertes. Solo hablamos de los temblores cuando pasan cierto límite. Y el que habla demasiado de los temblores es considerado exagerado. Se nota ahora en esos videos que hay en las cámaras de seguridad o en las radios, ¿no? Como que ves a una persona, hay un temblor y dices, ah, está temblando. Y sigue hablando, ¿no? Y después si sigue temblando, de pronto dice, está temblando, ¿no? 3 segundos después dice, fuerte, ¿no? Y después dice, 3 segundos después, es un terremoto. Y sigue ahí muy tranquilo. Porque claro, hay un umbral muy, muy, muy alto. Entonces nosotros teníamos toda esa experiencia, pero a la vez habíamos crecido escuchando sobre terremotos, y en particular, en mi caso, yo había crecido escuchando a mi abuela hablar del terremoto de Chillán del año 39, en el que ella había perdido a toda su familia. Había perdido a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Había sido ella rescatada de los escombros. Y mi abuela era la protagonista de mi vida, era la persona más divertida que yo conocía. Tal vez la única persona realmente divertida que yo conocía. Y, y era un personaje muy literario, aunque no leía. Nunca la vi con un libro en las manos. Ella sí escribía mucho. Escribía poesía y cantaba, qué sé yo, y contaba esta historia loquísima y rarísima sobre la gente que había conocido en la adolescencia, pura gente muerta. Entonces eran historias muy graciosas, pero todas terminaban como las tragedias de Shakespeare, muy mal, porque toda la gente moría, y de pronto ya se alargaba a llorar, porque se acordaba de que esta gente estaba muerta, y nosotros con mi hermana tratábamos de consolarla. Todo esto era en teoría para hacernos dormir. Por supuesto no nos podíamos quedar dormidos después de escucharla. Entonces, el terremoto era un espacio que estaba en lo imaginario, aunque tuviera ciertos indicios de realidad. Y yo recuerdo el año 25 de ese terremoto, que además estaba mi abuela en casa. No es como en la novela, ¿no? Pero es parecido. Pero esa sensación, así como de, esto es un terremoto, ¿no? Y siento que luego hablando con muchos amigos y amigas, esto fue como un comienzo para muchos de nosotros, como un comienzo de la vida. Y también como una manifestación de la afuera, ¿no? O sea, esa escena al comienzo en que los adultos hablan y solucionan una situación de emergencia. Para mí fue muy marcadora, porque los adultos más bien en esas villas donde vivíamos no hablaban entre sí. Éramos los niños los que interactuábamos, ¿no? Y los adultos tenían relaciones muy, muy estratégicas entre sí. No les convenía, no querían que se supiera mucho lo que pensaban políticamente, ni enterarse de lo que hacía el otro. Eh, Había una sensación de tristeza y sin embargo, como niño, y acá vuelvo al comienzo, perdón, estoy hablando demasiado, No, pero no, no, estamos, es para eso que yo por estamos aquí. eso, yo por eso escribo, porque ahí me edito un poco, ¿no? Y tiendo como a alargarme hablando. Pero se me fue la idea, pero en realidad a lo que quería llegar era que el, no, ya se me fue la idea, perdón. No, no hay problema. Mira, aquí hay dos preguntas que creo que están vinculadas, ¿no? Así que te las voy a leer juntas. La primera es de Jean-Claude, que dice, su novela me ha gustado mucho, pero es muy exigente con el lector, le pide una participación importante.
¿No cree que sea demasiado? Y creo que esta pregunta se vincula, se vincula con la de Aicoidán, que dice: Alejandro, gracias por este encuentro. Formas de volver a casa está dividida en 4 partes y formalmente parecen bien diferenciadas. Capítulo 2 y 4 tienen una forma muy cercana a la nota o al diario, y el 1 y 3 están más cerca de lo que habitualmente relacionamos con un capítulo. ¿Puedes hablarnos sobre esto? ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Uniste materiales? Bueno, te agradece también la participación, y con ganas de leer, dice literatura infantil, esto todos. Así que un poco Sí, sobre eso, sobre lo estructural, que es la bien curioso. estructura, no sé cómo fue saliendo, o sea, en realidad lo sé en retrospectiva, mintiendo un poco, ¿no? O sea, porque esta fue una novela que pasó por varios estados. Eh, eh, Creo que hubo un momento en que fue en tercera persona, y mi único criterio fue sentirme cómodo. Pero sí había, o sea, digo, suena muy superficial, pero en rigor muchas veces, seguramente a ti también, Valeria, te preguntan, bueno, primera, tercera persona, ¿cómo decides eso? Y la verdad es que yo la única eh, eh, solución que encuentro es hacerlo de las dos maneras, ¿no? O sea, a veces tengo muy claro por qué un texto tiene que ser en primera o en tercera persona, pero la verdad es que la mayoría de las veces lo que hago es escribirlo de las dos maneras y ver en qué momento le siento mejor la voz, ¿no? Me siento más, le creo más a esa voz, como poniéndome desde fuera, aunque por supuesto es una posición imposible para mí mismo, digamos, ¿no? Pero entonces yo sentía que había dos, dos primeras personas. Siempre sentí como, porque en rigor no es la voz de un niño, nunca habla un niño en la novela, ¿no? Eh, Sino un adulto que no se sabe qué edad, eh, pero que está concentrado en la infancia. Y apareció también un tono de relator, ¿no? Que yo creo que es la primera vez que lo encontré. Igual esta novela, yo creo que, bueno, se publicó el 2011, pero sí creo que la empecé a escribir como el 2007, ¿no? Y en sus primeras versiones, creo que el hallazgo para mí fue eso, como una cierta, eh, un relator, ¿no? Un narrador, digamos, ¿no? O sea, no es que las otras novelas no lo tengan, pero creo que hay como una, una, una aproximación al placer del relato, que luego tal vez fui profundizando, ¿no? Y en Poeta Chileno, que es mi libro más reciente, más que un narrador, es un conversador, ¿no? Es alguien que está como conversando, ¿no? Como que te quiere. Incluso yo pensaba que es como estas personas que te llenan la copa de vino eh, cuando ni siquiera está a la mitad para que no te vayas nunca, ¿no? Está todo el tiempo ahí, no quiere que te vayas, ¿no? Y, pero a la altura, forma de volver a casa es más bien alguien que está como reconciliándose con el hecho de narrar, con, con el placer de narrar, porque yo creo que ese era el tema, ¿no? Porque creo que había mucha represión, o sea, que reprimíamos por ejemplo, reprimíamos el humor, ¿no? Eh, entonces, y lo reprimíamos por motivos bastante eh, sensatos, diría yo, ¿no? O sea, porque el humor, cuando hablamos de, por ejemplo, la representación del horror, de la dictadura, incluso de la represión misma, es problemático. Es problemático confesar que nos reíamos, que sucedían cosas graciosas en la vida cotidiana, ¿no? O sea, eh, y, y luego el mero hecho de hablar sobre esos años desde ese lugar, pues desde ese lugar distinto, desde esa experiencia que no era la habitual, ¿no?
no es necesariamente bien visto. No, no es... o sea, es un problema interesante literariamente, pero eh, también lacerante para mucha gente, ¿no? O sea, ah, ya, claro. Ahora me acordé lo que iba a decir delante. Eh, yo no sé si exige mucho al lector, en realidad. No sé cómo contestar eso. O sea, en realidad es una composición y ahí yo supongo que uno se puede ir por muchos lados. Y sí creo que es una historia que tiene una complejidad o que quiere aspirar o que aspira, eh, y en ese sentido ese comentario me gusta, eh, a representar la complejidad eh, de esa disputa de la memoria, ¿no? O sea, si se fijan, el relato del narrador es resistido desde el interior de la novela Sí, por dos mujeres, ¿no? En dos planos distintos. sí, O sea, Claudia se opone a lo a lo que dice el narrador, también M se opone a lo que dice el narrador. Eh, para mí eso es muy importante, ¿no? Que hay una resistencia y hay una discusión de quién tiene derecho a contar la historia, ¿no? Y a la vez, bueno, también hay alguien que, que, que no acepta o que acepta que no puede aceptar, eh, y que no se paraliza, quiero decir, ¿no? mm, O sea, que finalmente una de las cosas que el narrador sabe de su libro es que su libro es suyo, ¿no? Para bien y para mal, digamos, ¿no? O sea, que su libro no puede sino ser suyo. Eh, y que hay en eso una felicidad y una condena, ¿no? Eh, pero luego este libro yo creo que lo llevaba mucha gente dentro, no este libro en particular, sino la idea de este libro, o esta tensión, este deseo de narrar algo y a la vez la sensación de que era ridículo narrarlo, que está más allá de lo literal, digamos, ¿no? Es algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? La sensación de que tienes algo que contar y a la vez y que quieres contarlo y la sensación de que es innecesario, ¿no? O la convicción de que es innecesario, porque igual quieres hablar, ¿no? Un poco era lo que le pasaba a los personajes en Bonsai, ¿no? Que mm, en el fondo eh, sabían que no tenía sentido buscar algo, pero no podían evitar, sabían que no iban a encontrar nada, pero no podían evitar buscarlo. Entonces por ahí va el asunto. Y claro, también cómo minar desde dentro la autoridad del narrador, porque el narrador, el autor siempre es la autoridad y siempre está en una posición de autoridad y en disposición eh, casi involuntaria de ser autoritario, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de eso en un libro que también enfrenta como uno de sus temas principales el autoritarismo, ¿no? Entonces, claro, todo eso yo, yo aspiro a narrarlo o rozarlo o aludirlo de una manera muy sencilla. Quiero decir, a nivel de prosa, ¿no? Eh, Creo que hay ahí un choque que, que quizá me condujo a mí a escribir narrativa. O sea, ese deseo de ser estilísticamente, eh, llegar a la simpleza, a la simplicidad, digamos, mayor, aspirar a esto y a la vez no renunciar a la complejidad, digamos. O sea, siempre ese ha sido un poco mi interés. Eh, Como que llegar a un territorio medio no literario, como, como desde la literatura, ¿no? A mí me interesa mucho ese terreno en que no hay, en que no sé, medio contradictorio, pero como como donde se acaba la literatura, y, y entrar en contacto con personas que no leen tanto, ¿no?
o sea, como salir del territorio más familiar de lo literario. Y de pronto ver qué pasa con personas que leen 2 libros al año, un libro al año, que quisieran leer 100, digamos, pero que no, que no se puede leer tanto. A veces la gente no tiene tanto tiempo. O no sé, o con la gente que está empezando a leer. Eso me interesa mucho porque es mi mundo. O sea, si yo vengo de ahí. Ah, eh, entonces, claro, siempre he buscado, no digo que las haya encontrado, pero siempre he buscado formas de llegar a ese espacio em, y aludir a estos asuntos muy complejos em, y con un grado muy alto, ojalá, de apelación, ¿no? No sé cómo decirlo. Y bueno, por eso escribo los libros, y después me cuesta mucho tratar de explicarlos, porque ni yo mismo lo, lo, lo puedo verbalizar muy bien. No, pero yo sí creo que está claro y sí creo que está en tu libro. Y antes de seguir leyéndote preguntas, para no irnos del tema, comentarte que yo, por ejemplo, esta novela tuya la he trabajado en talleres de poesía, porque a mí me parece que hay algo de la estructura que es muy propio del poema, ¿no? Que es lo fragmentario, el silencio, el agujero buscado, podríamos decirlo, y luego ese pensamiento que para mí es el poema que trata de unir cosas muy disímiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tu novela vincula el terremoto, que bueno, metafóricamente también puede ser la dictadura como otra forma de movimiento sísmico, con la visión de un niño, con la escritura, o sea, pero finalmente se encuentra una forma fragmentaria que consigue vincular todo eso, ¿no? Y además, sobre el final, esos endecasílabos que escribe en su diario, que son como una especie de poema resumen de la novela, ¿no? Entonces, a mí me parece un poco que toda esta búsqueda que vos tenés, si bien se plasma en una forma narrativa, tiene mucho que ver con un pensamiento poético. No sé si estás de acuerdo. Bueno, ojalá sea así. Pero, claro, es que en el origen yo trabajo con esas sensaciones. Incluso cuando, cuando son, para decirlo brutalmente, digamos, ¿no? Por ejemplo, la última novela que publiqué es lo más parecido a una novela que he escrito y, y que escribiré quizás, ¿no? O sea, es muy lo que convencionalmente se entiende por una novela, o sea, tiene 400 páginas, qué sé yo. Y sin embargo, si yo me remito a sus orígenes, es como que estuviera hablando de un poema, digamos. Lo que yo siento es que empiezo como a traducir esa sensación. Y de pronto llego al territorio en que eso podría ser un poema y paso de largo. Y lo traduzco demasiado. Y luego sí me enamoré del relato. O sea, recientemente. eh, Creo que a la altura de Formas de Volver a Casa y sobre todo en mis documentos, que es un libro muy duro, pero claro, donde hay una representación, yo creo, muy abigarrada de lo masculino, que incluye la ternura, lo gozoso y lo terrible y lo ominoso. O sea, pero claro, aparece el relato, ¿no? O sea, la contingencia del relato. Eh, de eso me he ido eh, empapando, ¿no? O sea, que es algo que en realidad siempre me gustó como persona, ¿no? O sea, siempre disfruté mucho la oralidad, el contacto. Pero en la medida en que pasan los años, lo disfruto cada vez más. O sea, me vuelvo más narrativo, digamos. Y creo que también estos últimos años, en particular,
después de la pandemia, qué sé yo, y con la crianza eh, aún más, ¿no? O sea, el placer de escucharse, de compartir un mismo espacio, de equivocarse, ¿no? De compartir ideas, discutirlas, de sentir que realmente puedes discutir, se ha vuelto eh, em, aún más precioso, ¿no? Esa sensación de comunidad real, ¿no? O sea, de que estás cerca, de que los otros se pueden equivocar, tú también, y la risa, ¿no? O sea, la risa, o sea, que te puedes reír. Entonces, claro, pero aún así siempre las cosas que me interesan y de las que sale un texto suelen ser medio imprecisables y, y, y requieren esa disposición religiosa, pues, que es una palabra quizá impropia porque la digo en un sentido muy profano, pero claro, todavía sigo leyendo eh, a los mismos, a Emily Dickinson, a César Vallejo, a Gonzalo Millán. Esos son los libros que están ahí siempre en el velador, ¿no? Y así como otros tienen la Biblia, y todas las noches se leen algún fragmento, yo leo esto, ¿no? Y, y claro, también por ahí va la cosa, creo yo. Y luego, en forma de volver a casa, es un libro muy especial porque, para mí, quiero decir, porque estaba vinculado con mucho deseo también de comunidad. O sea, un libro para mí, porque se construye hacia una comunidad, pero también consciente de que esa comunidad puede rechazarlo, ¿no? O sea, quiero decir, em, quizá hoy día que han pasado, ¿cuánto? 12 años, y luego aparecieron otros libros que muy distintos, pero que podrían ser como primos, ¿no? Primos, hermanos, qué sé yo. Eh, claro, se puede entender de otra manera, pero yo creo que en ese momento eh, prevalecía la sensación de que no había que escribir sobre esos temas, ¿no? Incluso desde nuestra propia sensibilidad, ¿no? Yo recuerdo en algún momento muy chico que fue un profesor cuyo nombre de verdad no recuerdo, ¿no? Aunque a veces pienso que lo recuerdo, pero no estoy seguro de recordarlo. Y éramos muy chicos, eh, 19 años, ¿no? Y nos dijo, ustedes van a escribir de la dictadura, si ustedes son los niños de la dictadura, ustedes van a escribir de la dictadura, de lo único que pueden escribir. Y me pareció súper agresivo eso, porque a los 19 años yo estaba enamorado de la poesía, de la posibilidad de escribir, de expresarse. No quería que alguien me viniera a decir de qué estaba yo condenado a escribir, ¿no? O sea, a uno le gusta la poesía y quiere escribir, no porque quiera cumplir con una obligación política en un sentido estrecho, eh, o con un mandato de ninguna especie, sino porque quiere libertad. Y para mí, por ejemplo, y eso es muy importante en relación a las generaciones literarias, la generación anterior experimentó la censura, yo no. Para mí la literatura fue pura libertad. Si yo me acerqué a la literatura y muchos de nosotros nos acercamos a la literatura, eh, porque era libertad, porque nadie la tomaba en cuenta, entonces a nadie le importaba lo que uno estuviera escribiendo en papel, y los 4 o 5 pelagatos que estábamos ahí compartiendo unos poemas en un rincón del patio, claro, nos hacían bullying, si es que, pero a nadie le importaba, entonces era un territorio libre, los recitales de poesía eran gratis, era un mundo como fuera del mundo,
eh, fuera del sistema productivo. Entonces, claro, era marginal, pero eso tenía su gracia, ¿no? Porque era libre, era pura libertad. Entonces, que viniera un señor y nos dijera, mira, ustedes están obligados a escribir sobre eso, me parecía profundamente agresivo, muy mala onda. Y, y luego, claro, entonces no era tan fácil de pronto decir, sabes que sí voy a escribir sobre esto. Por supuesto, de mi propia parte, pero no estaba contradiciendo lo que dijo ese señor, porque efectivamente al final escribí sobre eso. Y quizá lo que decía ese señor tampoco era tan mala onda. Yo simplemente recuerdo eh, eh, el, ni siquiera fue en un mal tono. Eh, hasta casi puede ser que haya sido sabio lo que dijo. Pero sí se sentía como una opresión más, porque también pasaba eso, y es un poquito el tema de bonsai, ¿no? Que hablando muchísimo, perdón. No, nada, nada, tranquilo, No, tranquilo. pregunten ustedes, ¿no? Mira, Podemos tengo aquí hablar. varias preguntas. Sí, por Florencia favor, hace perdón. referencia a la escena de la novela donde el narrador está mirando a una mujer que lee y entonces no consigue verle la cara porque no baja el libro, ¿no? Y entonces el narrador dice algo así como que el lector se esconde y el escritor se descubre. Entonces ella te pide que comentes eso y te dice también, me parece que tu novela, por su complejidad, pide un lector muy activo si quien lee quiere entender algo y te pregunta, ¿y tú qué lector eres? Eh, bueno, esa imagen es muy visual. No sé, recuerdo cuando la escribí y en el fondo simplemente descubrí esa imagen de repente, ¿no? Nunca había pensado que quien lee tiene como un antifaz puesto, ¿no? Hasta que de pronto lo vi en un parque, ¿no? Y claro, siempre me ha gustado muchísimo mirar gente leyendo, más que en parques, en bibliotecas, ¿no? O sea, el ambiente de biblioteca con ese silencio medio soterrado, eh, eh, el coqueteo también, ¿no? O sea, es como un ambiente como de, de coqueteos disimulados, de bellezas diagonales, ¿no? Eh, pero me acuerdo una vez en un parque en particular que vi esa imagen, ¿no? Y esta cosa medio incómoda de querer ver la cara del que lee, ¿no? Y no poder, porque es un gesto muy grosero, ¿no? Pararse y mirar, ¿no? Entonces de pronto pensé eso y también pensé que el que escribe está desprotegido, ¿sí? En cierto modo, y ese es un tema de la novela en general. Hay hay una desprotección del que escribe, pero que también es paradójicamente una protección, porque esas palabras igual te abrigan y te acogen, ¿no? O sea, eh, entonces están esos dos movimientos. Y los que leemos también buscamos esa protección, ¿no? Eh, yo no sé si también podría ser al revés, ¿no? Esa imagen. Pero su origen es visual. O sea, también podría ser el que escribe también se esconde, ¿no? Y el que lee también se muestra, ¿no? O sea, el libro también es un espejo Claro. en el que uno se mira. Pero en la novela, claro, la imagen que prevaleció, que tiene que ver sobre todo con lo que está sucediendo en la novela, es esa que descubrí cómo se descubren de pronto cosas que siempre estuvieron ahí y que en realidad quien cuestiona el libro de esta forma sí está cubriendo su rostro. Ahora, ¿qué significa eso? Que no quiere ser visto o que quiere verse en lo que lee, ¿no? Las dos cosas, por supuesto. Eh, y como lector, yo siento que más bien tiendo a apropiarme de lo que leo, ¿no? O sea, no me importa mucho si lo que leo sucedió o no.
en general, o sea, como el horizonte de lo referencial. A mí me parece como que ese efecto autoficcional o autobiográfico en la literatura funciona de una forma muy atractiva y muy específica, pero no siempre se- no siempre se entiende así, ¿no? Porque igual hay como todavía mucho oculto a la personalidad. Pero yo como lector, por ejemplo, o sea, para poner algún ejemplo, claro, si acá en esta reunión nos ponemos todos a hablar de nuestros primeros recuerdos, ¿no? Carolina, Jessica, Enio, cuyos rostros no veo, eh, eh, de pronto este es mi primer recuerdo. Y bueno, será un recuerdo de los 4 años, de los 5 años. eh, y cada uno simplemente nombra su primer recuerdo. Esos recuerdos van a tener una cierta semejanza formal, ¿no? Y van a ser completamente distintos los unos de los otros, pero se van a parecer un poco, ¿no? Y ese parecido en sí mismo comunica algo sobre la experiencia humana, ¿no? Luego lo podemos intelectualizar y hablar, por ejemplo, de esta cosa misteriosa y realmente abrumadora de la amnesia infantil, ¿no? Porque claro, los niños sí tienen recuerdos. Y lo que sucede es que llega un momento en que olvidan eso y como que todo empieza de nuevo, la memoria episódica, ¿no? Entonces por eso recordamos de pronto y olvidamos un montón, eh, olvidamos cosas que si las recordáramos de pronto nos impedirían crecer, ¿no? O sea, sería imposible revelarse si cada vez que nos reveláramos nuestros padres eh, eh, nos recordaran o qué sé yo, nos mostraran, como ahora es posible, nos mostraran la cantidad de horas que nos cuidaron, ¿no? Así, mira, mírate este video de, de 200 horas donde estoy haciéndote dormir, ¿no? Y, y luego revélate. Por supuesto, sería imposible, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, si no nos cuidaron bien, sería terrible enterarnos de eso con evidencia, ¿no? Eh, porque al menos conservamos la ilusión de que sí nos cuidaron, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que si ustedes cuentan algo que es completamente personal, privado, lo que se despierta es algo que no, algo que alimenta un recuerdo propio en el lector. No, no necesariamente un deseo por conocer la biografía del que contó ese recuerdo, o por verificar ese recuerdo, que por lo demás es inverificable, sino una memoria colectiva, ¿no? O sea, nuestros recuerdos se parecen, son completamente distintos, pero se parecen. Y eso es mucho más interesante y mucho más importante que lo que le haya pasado a cada uno, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, alguien que nunca publicó un libro y que nadie conoce escribe una novela en primera persona y esa novela nos interesa? Uno podría ya ponerle color y decir, mira, porque representa una clase social que no ha sido representada en la literatura. Bueno, quizás es una forma de aludir a otra cosa que es muchísimo más difícil de describir, que tiene que ver con la especificidad de lo humano, cómo ese ser humano se vinculó con el mundo, ¿no? Y que sabe contarlo, ¿no? O sea, que sabe iluminar algo que ya no depende de su condición referencial, ¿no? Sí, estupendo. Te paso más preguntas. Aquí Sergio dice contar, espiar y expiar, ¿no? También y doblar. Dice, en la novela se cuentan automóviles, dice, y ahora cuentas carritos con bebé,
o perros paseando. ¿Ya estás en casa? ¿Tienes la memoria tranquila, conciliada? Y además te dice, tu casa tiene las paredes con palabras y estructuras muy complejas. ¿Cómo, cómo? Dice, tu casa tiene paredes de palabras con estructuras muy complejas. No, no sé. La memoria, Si tienes la memoria conciliada, digamos, después de haber escrito esta novela, pregunta Sergio. bueno, no, no sé si conciliada. Yo creo que lo que hacen los libros es remover, pero la remoción es necesaria. Y no deja de suceder. Y finalmente creo que se transforma como en un ritmo. Y deja de ser em, tortuoso. Más bien es como una música que se puede hasta bailar. Y en ese sentido, sí, la respuesta corta sería sí. O sea, yo siento que la literatura eh, siempre parte como una interrogación muy, muy, eh, a ver, eh, siempre está intentando responder una pregunta que no formulas del todo, ¿no? Que puede ser por los vínculos, por la memoria, y y también es, en otro sentido, es simplemente, porque al decirlo así, estoy como apuntando a una cierta utilidad, ¿no? Incluso terapéutica, pero, pero, pero en otro sentido, creo que lo que le hace a la vida es dignificar el tiempo, simplemente. O sea, eh, voy a decir una estupidez, pero creo que es lo que hoy día llaman tiempo de calidad, ¿no? O sea, eh, yo siento que más allá de lo que uno haga al escribir y de los temas que te importen, hoy día en particular es simplemente el hecho de combatir el cronómetro, cumple una función valiosísima. Entonces, es súper difícil, por supuesto. Ah, pero claro, la lectura y la escritura nos permiten acceder a otras temporalidades, en el sentido cotidiano, y también de pronto le estás obedeciendo, por ejemplo, o estás aceptando un consejo de Quevedo, ¿no? O estás tomando una decisión eh, muy, 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 muy concreta a partir de algo que está vinculado con un poema de Emily Dickinson, digamos. O sea, digo, yo sé que suena medio naif, pero No, no. eso sucede. O sea, siempre hablaba con un amigo un tiempo en que los dos teníamos unas jornadas laborales atroces, como todo el mundo eh, ha tenido 12 horas diarias en cosas que no nos gustaban. Y él me decía, no, en ese tiempo yo solo me podía tomar un café en la mañana leyendo un soneto de Shakespeare. No es que fuera un estudioso de Shakespeare, simplemente tenía ahí un libro y se leía un soneto de Shakespeare en la mañana. Y claro, ese soneto lo acompañaba todo el día, y lo ayudaba a combatir la dictadura del tiempo cronológico, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces más allá de lo que uno resuelva, así en términos como personales, yo siento que es más bien ese no sé, yo siento que es más difícil que nunca, eh,
y tener espacios más, más liberados del tiempo y de la sensación más corrosiva y lacerante, digamos, del tiempo. Sí. Mira, aquí tienes otra pregunta de Victoria, Alejandro. Dice, veo que la escritura para usted es algo necesario. Lo expresa con ese epígrafe, ¿no? De escribo para no gritar. El personaje secundario, el niño, no quiere serlo para siempre. Tiene la necesidad de contar lo que sabe, aunque no lo haya vivido en primera línea. Sí, y, o sea, así, bueno, saliéndome un poco de la pregunta o de la respuesta, yo siento que y sin ponerle color, digamos, claro, yo tuve esa suerte de que la escritura estuvo ahí, eh, no me correspondía tanto, no era algo que yo tuviera que hacer, eh, y- ni que me fuera transmitido verticalmente, sino que apareció como un juego y nunca dejó de ser un juego. Entonces no es como que yo hubiera hecho toda la vida para ser escritor. Eh, eh, no era una meta, digamos. Eh, hubo otras metas, otras cosas que quise hacer, que no resultaron, pero escribir nunca dejó de ser un juego y un hábito de juego, ¿no? Una cosa que me acostumbré a hacer. Y en algún momento a través de ella pude canalizar cosas, ¿no? O sea, empezó a cumplir una función permanente. Entonces, eh, sí creo que, que prevaleció, ¿no? Ya vamos terminando. Yo te quiero hacer una pregunta, Alejandro, en particular de este libro, pero es algo que vos haces mucho, ¿no? Y es nutrir esos universos que construís en cada libro con un montón de referencias artísticas que desde la música, la pintura, otros libros, ¿no? A mí en particular de este libro me parecen súper bien puestos, ¿no? Esa reproducción que están en casa de los padres de las meninas de Velázquez, ¿no? Que a mí casi parece un guiño, ¿no? De, así como Velázquez se puso en ese cuadro, yo, Alejandro Zambra, me meto en la estructura de esta novela, ¿no? Y la segunda referencia es a Berta Bovary, ¿no? A la hija desafortunada de ese matrimonio que podría haber sido una señorita burguesa y acaba, en el final de la novela, acaba casi como un principio, ¿no? Porque la vemos ahí a la pobre Berta Bovary huérfana y condenada a un trabajo fabril. Entonces, bueno, quería saber un poco cómo funciona para vos todo este universo de metaliterario y de referencias Sí, artísticas. a veces son referencias y otras veces eh, la referencia estaba ahí. O sea, me pasaba también con estos pasajes imaginarios en que vivían los personajes, o con los seudónimos de Pablo Neruda y de Gabriela Mistral, que son todos nombres reales de calle. Entonces, en principio es gracioso eso, porque más allá de la voluntad de representación, de pronto eh, la realidad resulta más metafórica. Eh, eh, Me acuerdo del momento en que decía, bueno, voy a usar los nombres reales de las calles o no, porque lo que me interesaba era esta dictadura que, que cubre la realidad con los nombres eh, más alejados de la historia posible, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿quién le pone los nombres a las calles y decide que haya una villa que tiene nombre de congregaciones religiosas o de obras de música clásica? Suena muy cómico y muy ridículo. Pero luego una villa que tiene un pasaje que se llama Aladino. ¿Quién decide eso? Suena muy cómico, pero a la vez es medio trágico, porque efectivamente
claro, era el tiempo en que había que ponerle nombre a las calles y que eso no significara nada, no significara nada conflictivo. em, Porque también hay algunas especificidades de la dictadura chilena ahí, ¿no? Que era una dictadura que desde muy temprano quería no parecer una dictadura, ¿no? Entonces se nutría de todos esos elementos ficcionales, de la televisión, de, no sé, generar noticias, de desviar la atención, de construir también noticias falsas, ¿no? O sea, fue muy precursora de la fake news, la dictadura chilena. Usaban audios de películas, y tiraban un video para generar la sensación de persecuciones a extremistas que no habían sucedido, qué sé yo, ese tipo de montaje. Y como parte de todo ese entramado, bueno, existían estos pasajes con unos nombres de ficción, ¿no? Entonces la ficción estaba ahí, pero yo vivía en el pasaje Aladino, ¿no? Eras Entonces, Aladino, ¿verdad? Eras el niño claro, Aladino. no había nada que inventar, o sea, es Google Maps. O sea, ahí existe el pasaje Aladino, y Ramayana. Entonces, claro, ¿cómo no iba a usar ese nombre? Y luego, muy cerca de mi casa estaba, esto no tiene nada que ver con la voluntad de que fuera, de construir un espacio autobiográfico, sino que hubiera sido un error no usarlo, porque Claro. en rigor estaba ahí y era en sí mismo una ficción inducida en ese espacio desoladoramente que desalentaba la ficción, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Pero bueno, muy cerca de mi villa existía esta pequeña villa que tenía solo dos pasajes, el Neftalí Reyes Basualto y el Lucila Godoy Alcayaga, que son los nombres reales de estos dos premios Nobel. Cosa que en realidad es bien barroca, porque si tienes dos grandes escritores en el país, ambos decidieron usar seudónimos, ambos son seudónimos que son incluso medio snob, porque en rigor tanto Mistral como Neruda son nombres de otros escritores, ¿no? También que a ellos les parecieron en su momento que sonaban bien, digamos, como nombres propios, ¿no? Como pen names, digamos. Mm. Y entonces son tan importantes en Chile y hay tantas cosas, tantos lugares que se llaman Neruda o Mistral, que cundió la idea de ponerle los nombres reales, que ya es como rizar el rizo, o sea, de bautizar cosas. Como ya es demasiado Neruda, demasiado Mistral, pongámosle los nombres reales de ellos. Incluso contrariar la voluntad de alguien que decide tener un seudónimo. Entonces todo eso me parecía como que estaba tan cargado. Entonces luego, claro, hay gente que ha leído la novela y dice, bueno, eh, eh, todo esto, yo soy consciente que hasta puede parecer muy barroco como mecanismo. eh, pero claro, si te vas a Google Maps están todas estas calles, ¿no? Está Lavino y un poquito muy cerca está el pasaje Neftalí Reyes Basual. Y con las meninas, bueno, ese era el cuadro que había en mi casa, una reproducción que todavía mis padres tienen en su casa, que ya está muy gastada, y, y que claro, y que yo miré toda la infancia, y que toda la infancia, mi papá fue a España cuando yo era muy chico, eh, no sé, 5 años tenía. Y volvió con esa reproducción, que es un souvenir, digamos, que estuvo en el living de la casa donde yo vivía y luego ellos se cambiaron de casa y sigue estando ahí. Y toda la infancia estaba esa explicación del cuadro, ¿no? Mira, fíjate, ese es el pintor, ¿me entiendes? O sea, y que son también explicaciones que marcan, Claro, ¿no? claro. Entonces, capaz que en el fondo
al final a mí me resultara natural escribir una novela en que hubiera una autorrepresentación de la figura autoral por eso, no por Claro. influencia de la literatura ni nada de eso, sino porque había un cuadro de... Claro, no, pero puede ser, o sea, yo lo creo, ¿eh? O sea, como te parecía natural porque lo viste de chico. Alejandro, ya estamos en la hora y no te quiero robar más tiempo, pero si nos pudieras, si es posible, contar brevemente, porque ya en 10 días sale aquí en España con la editorial Anagrama, que es tu editorial, tu nuevo libro. Si quisieras decirnos 2 palabritas, adelantarnos algo de Ya esto. salió, ya salió. Ya salió, Eh, ah, yo había visto sí, que o sea, salía que el 10 está de mayo. impreso. Sí, es que el 10 de mayo ya está en librería, pero Ah, por eso, yo digo, no lo he visto, no he visto a la criatura. la portada es muy Eh, bonita, yo sí la he visto en el sí, catálogo, ¿no? la hizo Liniers. Y Ah, sí, y bueno, es un libro sobre paternidad e infancia, que igual en un sentido algo tendrá que ver con formas de volver a casa, justo por eso, porque también formas de volver a casa, aunque es muy distinto, ¿no? Eh, y pero yo son diría cuentos, que ¿no? son cuentos, ensayos, hay algún Ah, pedacito de poema, eh, un poco de diario de paternidad, pero en realidad al libro mío que más se parece eh, es a Tema Libre, quizás, pero también es el libro más distinto, porque acá sí que hay un tema que son todos textos que escribí desde que nació mi hijo, que ahora tiene 5 años, y entonces más bien como cambia tu idea de la infancia eh, a raíz de la paternidad biológica, ¿no? Es un poco esa... Pero claro, algo tiene de ensayo, y también tiene cuentos, ¿no? O sea, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo estoy, además que siempre el último libro del que uno está enamorado, ¿no? No sé, ¿qué puedo decir? Puras cosas lindas puedo decir del libro. no, que bien, Eh, por saber también si se vinculaba, eh, como había leído la contraportada, quería sí, saber si se vinculaba con formas de volver a casa, justamente. sí, y bueno, y cómo va cambiando también esa interrogación porque claro, esto es, si hay ahí en formas de volver a casa literatura de los hijos, eh, acá la literatura desde el punto de vista del padre, y cuando eres padre vuelve a ser hijo, ¿no? O sea, yo creo que eso sí es muy claro, ¿no? Empiezas a pensar muchísimo en cómo te cuidaron, incluso te vuelven a doler cosas que ya te habían dejado de doler, pero esto está más en el espacio del presente, ¿no? O sea, es un libro muy del presente, y claro, el libro sobre lo masculino hoy, eh, y, y sobre esa indefinición de lo paterno, porque también es cierto que hay muy poco, hay muy poca discusión. Bueno, una broma que hago ahí es que así como las mujeres crecieron con el mandato de la maternidad, eh, abrumadas por eso, condicionadas por eso, nosotros crecimos escuchando Billie Jean, ¿no? Que es una canción espantosa, en que básicamente una madre le dice le advierte a su hijo que, no, que, que, que le van a endilgar a un hijo, ¿no? O sea, que la paternidad es como una especie de infamia que le atacan al hombre, ¿no? Es una canción sobre la paternidad irresponsable, ¿no? Que bailábamos con mucha alegría, entre otras cosas, porque no sabíamos inglés, ¿no? Pero en principio, como la constitución de una tradición sobre la paternidad. Eso me interesa. O sea, como no hay mucho. O sea, hay cosas, pero no son Sí, muchas. Y porque en realidad todo estaba como enfocado a cómo ser hombre, pero como nunca pareció que a nadie le interesara enseñarnos a ser padres, ¿no? Sino más bien enseñarnos a ser hombres, que también era
algo completamente vaporoso, tampoco estaba muy claro, más allá de los lugares comunes de la hombría, que es algo muy, muy discutible. Entonces por ahí va el libro, pero en realidad todavía no aprendo bien a hablar de él, pero es un libro, claro, entre el ensayo y el cuento y con con una melodía que me gusta mucho y que tiene que ver también con, pues sobre todo la crianza, ¿no? O sea, eh, con, con cómo ha sido y cómo podría ser, ¿no? Este, este espacio de lo familiar distinto, ¿no? Nuevo, y con todas las preguntas y las incertidumbres que todos tenemos. Bien. Pero ya está, ya existe, pero yo no lo he visto todavía, no, Sí, no me ha sí. llegado todavía. No, a Pero la ya está, venta aquí al 10 de mayo, así que así claro. terminamos casi en espacio publicitario. Alejandro, de verdad, mil gracias por, bueno, por haber compartido aquí con nosotros tu tiempo. Bueno, muchas ganas de volver a leerte y bueno, lo mejor para este libro que viene. Gracias de verdad. Bueno, que estén muy bien. Un Gracias a ustedes por aplauso la silencioso. conversación. Gracias, Alejandro. Gracias Que a estén muy todos. bien. Y bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.